la pandemia. Estamos ya comunicados con Guillermo Toribio, un periodista en España, en Sevilla, para que nos cuente cómo es la situación allá en esa ciudad y cómo sigue todo el control de la pandemia, viendo lo que pasa allá y lo que podría llegar a pasar en Argentina. Guillermo, buenas noches, gracias por estar en Reperfilar. ¿Cómo está Sevilla con todo este clima? ¿Qué tal? Desde luego que no solo han aumentado los casos de coronavirus en Madrid, sino que también lo han hecho en Sevilla, en Andalucía en general. Es la tercera provincia de España que ahora mismo tiene más casos, con 289.000 y con menor número de curados. De ellos son solo 10.000 los curados, la mitad de estos 10.000, 5.000 ascienden los fallecidos, por lo que en las últimas horas ha sido totalmente alarmante. De hecho, el gobierno andaluz, el gobierno de esta provincia, de esta región, perdón, de España, pues ha decidido que el viernes se van a endurecer las medidas. Si antes era a las 11 de la noche el límite de hora por el que podían realizar la actividad normal los ciudadanos, ahora se rebajará la hora de actividad hasta las 9 de la noche. A las 9 de la noche todos los ciudadanos de Andalucía, por lo menos, tendrán que estar en su casa. ¿Estas medidas van a ser solamente para Andalucía o hay alguna idea de limitar circulaciones también entre las regiones? Sí, obviamente que el tema también de Filomena, la nevada, etcétera, pues hace, ¿no? También prever que los días siguientes se endurezcan a nivel de España. Pero desde luego que teniendo también en cuenta el COVID, como estábamos hablando, la nevada, y siendo además desde 2009, por ejemplo, en una ciudad de referencia como Madrid, que no se da esta auténtica variación, ¿no?, en la actividad normal con esta nevada, y además ante cómo han ascendido los casos, se prevé que los siguientes días se endurezcan. De momento en Madrid sí que hay que señalar que por lo menos hasta las 12 pueden estar en la calle, hasta las 10 se pueden tener, por ejemplo, la actividad normal en lugares de bares, de ocio, etcétera. Así que se prevé, como decía, que en los siguientes días se endurezcan las medidas también en Madrid y en el resto de España. Guillermo, ¿a qué atribuyen las autoridades un crecimiento tan grande de casos? ¿Tiene que ver con las fiestas? ¿Tiene que ver con que la gente se ha relajado por demás? ¿O es el rebrote que se ha ido de las manos? Sí, desde luego que obviamente aquí sabéis también que incluso pues festejamos más de la cuenta la festividad de los Reyes Magos, muy reciente, ¿no? El 6 de enero es un momento en el que las familias pues también de una manera u otra conviven bastante, se dan regalos con mucha emotividad, y eso al final pues deriva obviamente en más roces, en más casos. De hecho, se ha llegado al 50% ya de la administración de la vacuna a nivel España. Eran alrededor de 1 millón de unidades las vacunas de Pfizer que se destinaron a España, y la mitad de estas, en torno a 500.000, el 50%, como digo, se han ya vacunado, por lo que, bueno, un claro síntoma de que han aumentado los brotes, y como bien indicabais, yo creo que tiene que ver mucho con la festividad, la reciente Navidad y, como decía, los Reyes Magos, ¿no?, que aquí son muy emotivos, como digo. ¿Cómo ha sido la gestión hasta ahora, o cuál es la evaluación que hacen de la gestión de Fernando Simón, que ha sido un poco la cara de la comunicación de la pandemia allá en ese país? Desde luego que no te voy a engañar, es un poco la conversación, ¿no?, más recurrente. Fernando Simón, como lo ha hecho el jefe de servicios médicos a nivel global aquí en España, porque si bien al principio pues transmitía, ¿no?, en el inicio de los confinamientos, de los encierros, como diríais allí en Argentina, pues tranquilidad, que no se iba a ir de las manos. Luego, obviamente, que conforme iba transcurriendo el tiempo, se iba aumentando, ¿no?, el tiempo del confinamiento, de los encierros. Iba diciendo que tenía control sobre la pandemia, luego que no tanto, luego las cifras se han ido aumentando un poquito más, por lo que, la verdad, hoy, si bien ni siquiera desde el gobierno cree el ciudadano español que se están haciendo las cosas bien, la verdad que la sensación es de bastante inseguridad para con el cargo de Simón, no voy a decir otra cosa. Muchísimas gracias por el panorama, Guillermo. Hablamos próximamente a ver cómo sigue todo. Gracias a vosotros, chao. Hasta luego.